Bienvenidos a una nueva sesión del componente educativo en rehabilitación cardíaca. El tema que abordaremos hoy corresponde al conocimiento de la anatomía del corazón y los grandes vasos. Los objetivos para el final de esta sesión comprenden conocer cómo trabaja el corazón, los problemas más comunes del corazón, conocer los tratamientos más comunes para las enfermedades cardíacas. Es importante conocer la anatomía y hemos presentado una forma de analogía con lo que es una casa para conocer las estructuras anatómicas del corazón. Así tenemos que el corazón está constituido por 4 cámaras que podrían corresponder a las habitaciones de una casa. Serían 2 cámaras inferiores llamadas ventrículos y 2 cámaras superiores llamadas aurículas. Luego tenemos lo que podría corresponder a las puertas y ventanas de una casa, que en el corazón son denominadas válvulas, cuya función es permitir el paso en un momento establecido de la sangre dentro de esas habitaciones o cámaras. Luego tenemos un sistema eléctrico dentro del corazón, que es el que se encarga de generar el latido y transmitirlo a toda la casa o cavidades ventriculares y auriculares. Y finalmente un sistema que se encarga de llevar la circulación, que serían las tuberías de una casa, con el cual se va a irrigar el músculo cardíaco, y son las llamadas arterias coronarias. Cuando el paciente conoce la estructura cardíaca, puede establecer cuál fue su problema cardíaco. En un mismo paciente pueden confluir varias enfermedades cardíacas que corresponda cada una a las estructuras que hemos visto, o ser portador de una sola enfermedad cardíaca. Así tenemos que el problema cardíaco de un paciente puede ser un infarto, una angina, que le hayan colocado un stent, que le hayan hecho una cirugía de bypass o puente coronario, que sea portador de arritmias, de problemas valvulares, que sufra de síncope, que esté solo con la aparición de factores de riesgo, falla cardíaca, anormalidades congénitas, miocardiopatías o mal de Chagas. Cuando conocemos la estructura que tiene enferma un paciente, tenemos identificado un problema y en razón de ello podemos evaluar la posibilidad de un examen diagnóstico y asimismo entender o hacer un plan de tratamiento para cada paciente. Como les estoy explicando, un paciente puede ser portador de enfermedades múltiples a nivel cardíaco o una sola enfermedad, y así los tratamientos y los exámenes pueden coincidir. Acá vemos que si el paciente tiene enfermedades de la cámara cardíaca que se encarga de bombear la sangre, el problema se llamaría falla cardíaca, y uno de los exámenes complementarios que puede ayudar es el ecocardiograma. Ese paciente recibiría tratamiento en el cual están indicados medicamentos, nutrición, rehabilitación cardíaca, y puede necesitar trasplante cardíaco. Cuando las enfermedades corresponden a las válvulas, los problemas de estas válvulas pueden ser estrechez de las mismas o alteraciones para su cierre, conocido como insuficiencias. El examen que ayuda a diagnosticar y pronosticar esta enfermedad es el ecocardiograma. El paciente es apto para rehabilitación cardíaca, medicamentos e incluso cirugías. Cuando el corazón enferma su marcapasos, su sistema eléctrico, el problema generalmente está orientado por arritmias. Los exámenes correspondientes serían el electrocardiograma, el monitoreo Holter. El paciente puede acceder a un tratamiento que incluya rehabilitación cardíaca, medicamentos. Si las enfermedades son de las arterias coronarias, el problema puede llamarse angina o infarto. El diagnóstico o
Estudio complementario puede ser a través de un electrocardiograma, prueba de esfuerzo, cateterismo. Y el plan de tratamiento incluye rehabilitación cardíaca, medicamentos, nutrición, una revascularización cardíaca que puede ser con stent o por cirugía de bypass. Empezando con el estudio de la anatomía, debemos reconocer que el corazón se nutre a través de esto que hicimos analogía con unas tuberías que son las llamadas arterias coronarias. Principalmente es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Su otra rama principal es la arteria circunfleja, que nace del tronco de la coronaria izquierda. La enfermedad coronaria es aquella que se sucede en el interior de estas arterias y tiene una progresión desde que nacemos. Prácticamente se van acumulando placas constituidas de grasa que empeoran por la existencia de diabetes, de estrés, de hipertensión, de componentes hereditarios, hasta que logra obstruir el flujo a nivel de esa tubería y puede originar síntomas de dolor torácico conocido como angina. La angina es la presentación de un dolor que, debido a las características y componentes que la acompañan, y los médicos escuchando la descripción de este dolor, podemos interpretarla como que se está originando en el corazón. Generalmente las anginas están caracterizadas por un dolor opresivo a nivel de la zona precordial izquierda, náuseas o vómitos, sudoración. También puede tener una irradiación del dolor hacia los brazos y el cuello. El paciente puede tener ansiedad y pérdida de apetito y puede referir que le falta respiración. La localización del dolor coronario es típica de cada paciente. El paciente puede referir, como ven en la imagen, que tiene dolor en el centro del pecho irradiado hacia el cuello, en el centro del pecho irradiado al hombro y toda la cara interna del brazo. Hay pacientes que refieren dolores a nivel de la boca del estómago o epigastrio. Hay una presentación que pareciera llevar el trayecto de la corbata, a veces solo cuello, a veces solo las caras internas de ambos brazos, y también hay una presentación del dolor característica en la zona interascapular. El infarto es esa entidad, esa enfermedad que se presenta cuando, por obstrucción de la arteria coronaria, por las razones que ya hemos mencionado, la existencia de una placa de grasa, ocurre un corte, una disminución del flujo sanguíneo hacia una zona del corazón donde se inician una serie de reacciones químicas que finalmente generan los síntomas de dolor, sudoración, pérdida de conciencia, fatiga, y ocurre la necrosis o muerte de un tejido llamado miocardio. Cuando un paciente tiene infarto y tiene las posibilidades de ser atendido, es llevado a una sala de hemodinamia donde el objetivo es, mediante un estudio llamado cateterismo cardíaco o angiografía, determinar el sitio anatómico y las características de la obstrucción que está ocurriendo en ese momento, y, como vemos en la diapositiva, a través de un catéter introducir un balón plegado que, una vez que se sitúa donde ocurrió la obstrucción, desde afuera, mediante la inyección de aire en ese balón, se genera presión que hace que la placa u obstrucción
se retraiga y permita el flujo nuevamente de la sangre. Cuando el paciente tiene características anatómicas en esa obstrucción que permitan la colocación de un stent, el cardiólogo que realiza el procedimiento tiene la posibilidad de dejar allí una pequeña prótesis llamada stent que mantendrá libre el paso de la sangre hacia la zona que está siendo afectada en ese momento por la angina o infarto. En ciertas ocasiones, ese mismo problema no puede ser resuelto vía cateterismo y el paciente tiene la oportunidad de recibir lo que se conoce como puente o bypass coronario. Este procedimiento consiste en la colocación de una nueva tubería que nace de nuestra arteria aorta, que es la arteria que permite la distribución de la sangre oxigenada que sale del corazón a todos nuestros sistemas y de cuyas primeras ramas son las arterias coronarias. Ella permite la implantación o el injerto de un segmento que muchas veces es de las venas de las piernas a un segmento distal donde está ocurriendo la obstrucción de la arteria coronaria, y eso daría un flujo nuevo y expedito a esa zona del corazón. El bypass coronario puede ser practicado en número de 1, 2, 3 o 4 dependiendo de las características de las obstrucciones que tenga el paciente. Así veremos que hay pacientes que tienen 3 bypass o 4 bypass. Hasta ahí conocimos cómo se puede controlar la enfermedad coronaria una vez que las arterias están obstruidas. Cuando hablamos del sistema eléctrico del corazón, también hay enfermedades en las cuales el seno atrial o el nodo sinusal, como lo podemos ver en la diapositiva, que es donde se genera el impulso eléctrico para que ocurra el latido del corazón, puede estar dañado, ya sea por enfermedades como el mal de Chagas o por envejecimiento o por la presencia de alguna arritmia, y el paciente puede generar ritmos cardíacos muy lentos, ritmos cardíacos muy rápidos o lo que se llaman bloqueos del sistema, y eso debe ser corregido por la implantación de un dispositivo llamado marcapaso. Como ven en esta diapositiva, las alteraciones del ritmo generalmente se clasifican en latidos lentos o rápidos, bloqueo cardíaco o la arritmia más frecuente conocida como fibrilación auricular. Las enfermedades valvulares, en este capítulo lo que ocurre es que esa puerta o ventana que mencionábamos en las estructuras del corazón, por ciertas causas puede alterar su funcionamiento, ya sea para abrir o para cerrar, y el paciente deba recibir un reemplazo de la válvula que está afectada, ya sea con un implante mecánico o biológico. Las enfermedades valvulares generalmente deben ser resueltas por una cirugía a corazón abierto. De unas décadas para acá hay algunas válvulas que se pueden implantar vía cateterismo, como vimos la colocación de un stent, pues por un método parecido el paciente puede recibir un implante de una válvula vía cateterismo sin necesidad de la cirugía con corazón abierto. Dentro de los estudios con los que podemos acercarnos a los diagnósticos de las enfermedades, tenemos el electrocardiograma, que mide la actividad eléctrica del corazón en reposo. Es un estudio que permite monitorear la progresión de una enfermedad cardíaca y ayuda a diagnosticar el infarto. Este mismo
principio de registrar la actividad eléctrica del corazón cuando el paciente puede ser monitoreado por 24 o 48 horas se llama Holter. En el cateterismo cardíaco, la evaluación se usa para la evaluación en angina o sospecha de enfermedad coronaria. Este estudio permite evaluar claramente la anatomía de las arterias coronarias, determinar la existencia de obstrucciones y nos permite dilucidar cómo hacer el acercamiento al tratamiento del paciente. La prueba de esfuerzo es una prueba muy completa, se pone al corazón bajo un esfuerzo que nace del ejercicio controlado y podemos diagnosticar arritmias, posibilidad de enfermedad coronaria, evaluar la capacidad funcional y determinar la prescripción del ejercicio para un paciente en rehabilitación cardíaca. Tenemos las pruebas de estrés que evalúan el flujo sanguíneo al corazón, localiza tejido dañado y requiere ejercicio o estrés farmacológico para su interpretación. El ecocardiograma es un estudio no invasivo por el cual podemos evaluar la estructura anatómica del corazón, su capacidad de bombeo, podemos evaluar la anatomía y funcionalidad de las válvulas, la presencia de trombos o de tumores dentro del corazón. Entonces, como vemos hasta acá, no todas las enfermedades del corazón son iguales. Estos esquemas son los que usamos en rehabilitación cardíaca para orientarnos rápidamente acerca de cuál puede ser el diagnóstico del paciente que estamos entrenando en ejercicio. Y como pueden ver, algunas combinan esquemas que significan que el paciente puede estar a su vez revascularizado con puentes coronarios, ser portador de un dispositivo tipo marcapaso o ser portador de stent y revascularización. Son ayudas diagnósticas rápidas que se han establecido en el programa de rehabilitación.